Buenos días. Lucas capítulo 22 es donde estamos. Esta mañana nuestro estudio de la palabra de Dios, Lucas capítulo 22. Hemos venido al verso 54 de este capítulo 22. Vamos a leer hasta el 62, el verso 62, empezando en el verso 54. Lucas capítulo 22. La palabra de Dios dice, habiéndole arrestado, hablando de Jesús, habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo, sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también este hombre estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no le conozco. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía, diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor cuando él le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Nosotros no somos extraños al fracaso, ¿cierto? Los cristianos no son extraños al fracaso, desearía que así fuera. Pero conocemos muy bien, conocemos de nuestras propias experiencias que no somos extraños a los fracasos. La vida cristiana está llena de fracasos. Nosotros sabemos la decepción, la tristeza. A veces yo creo que no es una palabra fuerte decir que nosotros conocemos el sabor de la desesperación por nuestros pecados. Sabemos lo que es el quedar cortos de lo que Dios quiere que seamos. Sabemos lo que es el quedar cortos de lo que nosotros queremos ser. Sabemos lo que es el quedar cortos de lo que nosotros hemos prometido ser. Sabemos lo que es resolver en nuestros corazones. El ser fieles a Dios en alguna área de nuestra vida solo para después sentir el dolor que viene cuando nos damos cuenta que hemos fallado en nuestra resolución. Pero gracias a Dios, si conocemos a Cristo, también conocemos la promesa y el poder del Evangelio. Sabemos que estamos delante de nuestro Dios, aceptados en el amado. Sabemos que nuestra aceptación con Dios se encuentra en su Hijo, Jesucristo, se encuentra en la obra perfecta, terminada de Cristo. Es por la gracia de Cristo que nosotros como cristianos estamos delante de Dios, aceptados. En la justificación es la declaración de Dios que estemos nosotros correctos con Él. No basados en las obras de la justicia que nosotros hayamos hecho, pero de acuerdo a la misericordia de Dios, Él nos ha salvado. La justicia que está delante de Dios en nuestro cuenta es una justicia extraña, no es nuestra. Es la justicia de Cristo que fue dada a nosotros como un regalo y la recibimos por fe. Es por fe solamente, por gracia solamente, es en Cristo solamente que nosotros somos aceptados por Dios. Esa es la esperanza del Evangelio, la promesa del Evangelio, pero también conocemos el poder del Evangelio. Conocemos que no somos las mismas personas que éramos antes de conocer a Cristo. Sabemos que hemos sido transformados por la gracia de Dios. Hemos experimentado un nuevo nacimiento.
Las palabras de 2 Corintios 5:17 dice que somos una criatura nueva, creaciones nuevas en Cristo Jesús. Y aunque nosotros estamos muy conscientes de la lucha continua que tenemos con el pecado, porque aquí estamos, personas nuevas, todavía viviendo con esta humanidad no renovada, somos personas nuevas. Aún así, tratando con la carne todos los días. Conocemos esta lucha continua que tenemos con el pecado, conocemos el dolor, la decepción, la tristeza de nuestros pecados. Y aún así, al mismo tiempo sabemos de que ya no somos esclavos al pecado. El poder del pecado, el poder esclavizador del pecado ha sido quebrantado en nuestras vidas a través del poder de Dios y a través de Jesús. Así que ahora, como el pueblo de Dios, tenemos la habilidad de escoger la obediencia. El poder del Espíritu, podemos conocer vidas obedientes como un patrón, no al estándar de la perfección aún. Vamos hacia la glorificación. Aún podemos conocer el patrón de una vida obediente a Dios. Así que a pesar del dolor, conocemos el poder y la promesa del Evangelio. Conocemos estas dos realidades en la misma vida. De hecho, conocemos esas realidades muchas veces en el mismo momento. Aún mientras que estamos en dolor porque hemos pecado, se nos recuerda de la promesa del Evangelio, del poder de Dios que está obrando en nuestras vidas. Esta es la realidad de la experiencia cristiana. Y a través de todo, conocemos a nuestro Dios. Existe esta claridad que está creciendo acerca de la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Nosotros nos damos cuenta que somos objetos de su misericordia, porque somos objetos de su misericordia, somos proyectos de su misericordia. Y aprendemos algo todos los días, pareciera que todos los días aprendemos algo acerca de este misterio de nuestro Dios, que Él es capaz de tomar lo que Él odia y usarlo en nuestras vidas de alguna manera extraña, hacia un fin santo. Eso es que Él toma nuestros pecados, toma nuestros fracasos y nos guía a través de estas cosas de una manera en que Él nos desarrolla. Al punto de nuestro fracaso, de nuestro pecado, de nuestro dolor, nosotros nos encontramos con la verdad de Dios, que nos llama al arrepentimiento y la fe, que nos llama al arrepentimiento y la obediencia. Y a través de ese arrepentimiento y obediencia, ¿qué es lo que Él hace? Él nos hace crecer, nos desarrolla. Así como un padre entrena a un hijo, así estamos siendo nosotros entrenados. Y en misericordia y gracias a Dios somos capaces de ver la Escritura perfecta y nosotros vemos que nosotros no estamos solos en esto y que no empezó con nosotros. Vemos en las páginas de la palabra de Dios personas como Pedro, alguien que estaba lleno de amor genuino por Jesús, pero alguien que al mismo tiempo y en la misma vida se encontró con muchos momentos reprochables, amando a Jesús pero fallándole a Jesús. Así que en Pedro vemos a alguien a quien somos ambas al mismo tiempo admirar y al mismo tiempo sentirnos identificados con Él porque Él es como nosotros. A Pedro se le advirtió, ¿no es cierto? No solamente se le advirtió, sino que se le dijo. Y se le prometió algo. Se le dijo que él iba a experimentar este fracaso del cual acabamos de leer. Se nos dijo por adelantado, tú me negarás 3 veces. Él no lo podía creer. Él rehusó creerlo, rehusó reconocerlo en ese momento de que él haría esto, pero se lo dijo. Pero aún así se le prometió que después de este fracaso iba a haber arrepentimiento y después de este fracaso iba a haber un fortalecimiento en su propia vida y a través de su vida en nombre de sus hermanos, que Dios de alguna manera le iba a usar esto, que Dios odiaba que se negara a su hijo. Aún así, en su soberanía maravillosa, Él lo iba a usar para un fin santo, para un fin bueno. Mientras que Pedro se encuentra con la verdad y se arrepiente de su pecado y persigue un camino de obediencia, Dios va a hacer una obra en su vida y a través de su vida que va a exceder mucho más al fracaso. Eso no sucede por sí solo.
Eso sucede por Dios y su gracia. Así como fue con Pedro, así es con nosotros. Se nos recordará de esto esta mañana. La primera cosa que tenemos que hacer esta mañana es ir hacia atrás, al verso 31 al 34. Porque ciertamente mientras que Lucas escribe esto, espera que nosotros recordamos lo que él acaba de decir un poco antes de estos versos. Nuestro texto esta mañana, así que regresamos al verso 31 al 34, porque lo que Lucas está haciendo es que nos está dando el resto de la historia, aquí en el verso 54 al 62. Nos da el resto de la historia, está cerrando el libro de lo que se habló en el verso 31 al 34. Simón, Simón, mira, dijo Jesús en el aposento alto. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo. Y vimos al estudiar que la palabra ahí es plural. Así que Satanás ha pedido permiso acerca de todos los discípulos para zarandearos en plural como a trigo. Pero yo he rogado por ti, singular. Ahora he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Lo primero que vemos esta mañana, la confianza presuntuosa de Pedro en la presencia de Cristo. En la misma noche él está en la presencia de Jesús escuchando estas palabras de preparación. Eso es lo que Jesús está haciendo. Necesitamos darnos cuenta de esto. La actividad de Satanás ya sucedió. El permiso que fue pedido ya se llevó a cabo antes de que Jesús mencionara esto a Pedro. Cristo ya ha orado por Pedro. Así que esto no es un tipo de retribución para declaraciones de confianza de parte de Pedro. No es como que si Pedro haya dicho esto y Jesús dice ahora, bueno, yo tengo que presentarte a tu debilidad. Así que esto se llevará a cabo para bajarte del caballo un poquito. No, esto no es de lo que se trata. Esto ya ha sucedido atrás de las escenas. Jesús simplemente está informándole a Pedro de que él debe prepararse para preparar a Pedro y para introducirle a Pedro esta promesa. Pedro, te vas a encontrar con este fracaso y te va a destruir. Pero quiero que sepas por adelantado que del otro lado de este fracaso hay un futuro. Del otro lado del fracaso va a ser útil por la gracia de Dios. Creo que a veces nosotros leemos mal lo que sucedió con Pedro ahí en el aposento alto. Yo creo que a veces leemos esto como que si Pedro hace esta gran proclamación de una manera que le pone en contraste con otros en su propia mente. Señor, yo soy más grande que el resto de ellos. Esto nunca me sucederá. Yo creo que lo leemos de esa manera. Y a lo mejor en la mente de Pedro había este sentido de su amor y su lealtad y su sinceridad, que es más grande que la de los otros. Había un debate acerca de quién era el más grande. Así que no estoy dudando que a lo mejor había un hilo de esto que estaba pasando a través de esto, pero quiero recordarle que Pedro no es el único que rogó o que prometió su lealtad en esta noche. El Espíritu Santo a través de Marcos nos dice esto, Marcos 14:29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Y yo no creo que esto significa que yo soy más grande que todos los demás. Él simplemente está diciendo, yo conozco mi lealtad por ti, conozco mi amor por ti, yo conozco mi devoción por ti, y si todos los demás se apartan, yo todavía voy a estar ahí. Eso es lo que él está diciendo. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Escuche. Y todos decían también lo mismo. ¿Escuchó eso? Y todos decían lo mismo. Y todos decían lo mismo. Este no solamente es Pedro. Pero hay algo en particular que Pedro va a experimentar. Eso es lo que leemos en los versos que siguen.
Dios nunca está sorprendido por nuestros fracasos. Nosotros sí. Nosotros estamos sorprendidos por nuestros fracasos, estamos sorprendidos por esos fracasos que suceden en las áreas donde nos sentimos particularmente devotos. Si yo le pregunto esta mañana, ¿dónde puede ser que usted falle a Jesús? Usted tendría una lista larga de variables donde usted conoce su potencial de fallarle a Cristo. Pero si nosotros lo reconocemos o no, probablemente existen esas cosas en nuestra lista donde sentimos particularmente fuertes. Y nos decimos a nosotros mismos, aunque falle a Jesús de todas estas maneras, aquí hay un área donde yo nunca le fallaría. Esta es un área en la que yo no soy capaz de fallarle. Esta es un área donde yo no voy a ser infiel. A lo mejor es esa área del pecado donde usted se encuentra a usted mismo particularmente condenando a otros. Yo no entiendo cómo ellos puedan hacer eso, porque yo nunca haría eso. ¿Alguna vez se ha dicho eso usted mismo? Yo nunca haría eso. Solo deténgase y entienda que Pedro sintió ese tipo de confianza. Él no se imaginó a sí mismo ser un hombre perfecto, pero negar a Jesús, negar de que yo le conozco, 3 veces. Y dijo enfáticamente, dice que la Biblia dijo esto enfáticamente, si yo voy a morir contigo, no te negaré. Si significa la cárcel, no te negaré. Si significa la muerte, no te negaré. Su fracaso le sorprendió. Es un buen recordatorio de que aún una sobreevaluación sincera de nosotros mismos es peligrosa para nosotros. Aunque lo sintamos con todas nuestras emociones, aunque esté profundo en nuestros corazones, este sentido de fortaleza, de devoción que conocemos en alguna área de nuestra vida, todavía es peligroso para nosotros si no reconocemos el potencial que tenemos para el fracaso. Es una puerta abierta para una falta de no ser cuidadosos en la oración. Es una puerta abierta para confiar en nosotros mismos en vez de confiar en el poder sustentador de Dios. Así que vemos esta confianza presuntuosa de parte de Cristo en la presencia de Cristo en el aposento alto. Continuamos a donde nosotros estudiamos más adelante, al jardín, a la escena del jardín, y ahí usted ve un diferente tipo de falta de dependencia en Dios. Cuando 3 veces Jesús les advierte a sus hombres que oren para que no caigan en la tentación, y ahí está Pedro con los otros durmiéndose. Abrumado con el sentido de devoción en una mano y abrumado en el otro sentido, y la tristeza porque están durmiendo, en ambos casos porque hay sobreconfianza o sobre tristeza. En ambos casos no existe esta dependencia, esta conciencia de dependencia en Dios que se necesita. Y luego, antes de que lo supieran, la tentación estaba sobre ellos. Levántense, oren para que no entren en la tentación. Aquí están. Y ahí está Pedro, fiel a su promesa, yo moriré contigo. Y ahí está Pedro sacando la espada. Él está listo para morir con Jesús en este momento. Y aún así él es corregido por Cristo. Él ha malentendido las palabras de Cristo y lo que significa cuando Jesús dice que vas a tener que dejar la espada. Jesús le corrige ahí en el jardín, y desde el punto de vista de su valentía y de su lealtad, ahí está siendo demostrada. Mientras que él le corta la oreja aún al siervo del sumo sacerdote, y Jesús tiene que sanar a este hombre. Las tentaciones están sobre ellos y él no está orando como Jesús le dijo que orara. Vamos de regreso a nuestros versos desde esa confianza presuntuosa en la presencia de Cristo. Ahora en el verso 54 al 62 vamos a encontrarnos con un Pedro diferente. Ahora nos vamos a encontrar con un hombre que está lleno de pánico. Vemos el pánico y la negación de pánico de parte de Pedro en la presencia de los enemigos de Cristo. En la presencia de Cristo en el aposento alto hay confianza. En la presencia de los enemigos de Cristo rodeando a esta fogata en el patio de la casa del sumo sacerdote, va a haber pánico, un pánico que Pedro no esperaba. Él no lo esperaba. Él no pensó que él era capaz de esto. Leámoslo de nuevo.
Habiéndole arrestado, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Paremos ahí. Un par de cosas que quiero resaltar que Lucas no graba para nosotros, pero lo encontramos en otras historias de esto. Se nos dice en Mateo y en Marcos que todos los discípulos huyeron. Se acuerda que Jesús pidió que se los dejaran ir y todos huyen. Jesús ha estado delante del consejo por algún tiempo. Él ya ha estado y ha sido maltratado. Para el tiempo que estas preguntas vienen a Pedro, aprendemos eso de la historia de Marcos. Así que ya ha habido un tipo de duda. Cristo ya ha sido maltratado mientras que esto está sucediendo, pero Lucas ha organizado su historia. No cronológicamente, pero lógicamente. Él quiere poner esto de una manera especial, así que no trata con el maltrato de Cristo hasta después de esto. Veremos eso esta noche. Así que él lo deja ver esto por sí solo. Quiere ver a Pedro claramente en esta escena. Cuando dice que él está sentado entre ellos, ¿entre quién está sentado? Bueno, por lo menos un grupo de personas aquí eran los guardias. Marcos 14:54 nos dice eso. Está sentado en medio de los guardias. Y Marcos menciona la naturaleza sorprendente de esto cuando él escribe que Pedro entró en el patio. En otras palabras, en este momento vemos correctamente que Pedro está actuando animado, todavía tiene valor en este momento. Así como él dijo, cuando todos huyeron, según lo que sabemos por la historia de las Escrituras, solo hay una persona que siguió a Jesús en ese momento, y ese es Pedro. Él está siguiendo cuidadosamente, sabiamente, está a una distancia, pero él está ahí. Todos los demás han oído, él está ahí, así como él dijo que él iba a estar. Y como menciona el lenguaje de Marcos, tomó valentía entrar en ese patio. Es una noche fría, encienden una fogata, tiene suficiente frío para que todos tienen que acercarse al fuego para ser calentados por el fuego. ¿Y qué hace él? Él se sienta en medio de ellos, porque él quiere ver el final, él quiere ver cómo esto termina. Esto era peligroso, ¿puede usted ver eso? Para Pedro esto era peligroso. Usted va a estar sentado en medio de los guardias, va a haber una posibilidad de que usted va a ser reconocido y será arrestado junto a Jesús. Hasta este momento todo ha salido bien, conforme a su promesa. Si usted lee la historia de Lucas en este momento, usted se puede estar preguntando, ¿acaso Jesús estaba en lo correcto? Este es el hombre que va a negarle 3 veces, el hombre que, dice Pedro en la historia de Lucas, pero usted sabe que ellos están luchando con espadas, así que sus discípulos están haciendo esto. Ahora Pedro está siguiendo a Jesús hasta el patio y ahí está sentado entre estas personas. ¿Es este el hombre que va a negar a Jesús? ¿Dónde está la falta de valor? Pero luego la interrogación empieza, verso 56, y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, por ver la imagen en su mente, está escrito de una manera en que no se podemos ver. Ahí están sentados en la fogata. Si usted está sentado alrededor de una fogata, usted sabe de que la luz está saltando del fuego. Y esta sirvienta está viendo a través de esa luz intensamente a su rostro. Si usted no es alguien que no quiere ser reconocido, eso ya lo tiene sintiendo incómodo. Y ella dice, también este estaba con él. Este hombre estaba con él. Y luego algo que estoy seguro que Pedro no esperaba sucedió. Temor inundó su corazón. ¿Qué dice? Él lo negó, diciendo, mujer, yo no le conozco. Wow.
yo no le conozco. Un poco después, verso 58, al verlo, otro al verlo, dijo, tú también eres uno de ellos. Usted lee las otras historias y lo que sucede es que habían conversaciones antes de esta segunda persona, esta segunda acusación. Habían conversaciones que estaban llevándose a cabo, murmuraciones. Así que lo que Lucas graba es la persona que menciona algo finalmente. Murmuración, murmuración, pero ¿sabe qué? Pedro se siente enfermo en su estómago mientras que las murmuraciones están llevándose a cabo y luego alguien lo dice. Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. Verso 59, pasada como una hora. Así que esto se está llevando a cabo ya por algún periodo de tiempo. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, esta persona está segura. Diciendo, ciertamente este también estaba con él. Pues él también es Galileo. Y sabemos por otras historias, lo que delató a Pedro era la manera en que él hablaba. Hablemos acerca de la providencia de Dios. ¿Usted sabe quién era este tercer acusador? Juan 18:26 nos dice que era un pariente de Malcas. Era el tipo a quien le cortaron la oreja. De todas las personas que pueden estar reunidas alrededor de esta escena, de todas las personas que usted pueda encontrarse mientras que usted está tratando de seguir a Jesús y saber qué le sucede a Jesús, usted se encuentra con el pariente del hombre cuyo oído usted cortó. Este tipo está seguro. Eres uno de ellos. Pero Pedro, verso 60, dice, hombre, yo no sé de qué hablas. Y usted lee las otras historias y se vuelve claro que mientras que estas acusaciones siguen una tras otra, la negación de Pedro se volvió más fuerte. La última involucró maldiciones. Se puso a sí mismo bajo una maldición y tomó un voto. Yo no conozco a este hombre. Y al instante, estando él todavía hablando, ¿acaso nuestro Dios soberano? ¿Acaso Él es soberano sobre los gallos? Él es soberano sobre todo. Mientras que las palabras están saliendo de los labios de Pedro, el gallo cantó. ¿Por qué? ¿Por qué el fracaso de Pedro? No quiero decir por qué fue guardado, por qué lo preservó el Señor. Como hablamos antes, usted puede estar seguro que todos los discípulos experimentaron un fracaso en esta noche. Podemos preguntar eso, ¿por qué el Señor preservó a Pedro? Pero voy a ir más allá de eso y preguntar por qué Dios lo permitió. ¿Por qué lo ordenó? Se nos dice que Satanás demandó zarandearlos como trigo. Es una manera fuerte de decir que él insistió, él pidió permiso. Sabemos eso del resto de la palabra de Dios. Sabemos, por ejemplo, del libro de Job, donde las acusaciones fueron hechas. De esta manera, Dios, tú lo proteges. Pero si quitas esa protección y me permites hacer esto, entonces verás algo diferente en este hombre. Así que aquí está Satanás, una cadena, solo pudiendo hacer lo que Dios le permite hacer y pidiendo permiso para zarandear a los discípulos esta noche y actuar de una manera en particular con respecto a Pedro. ¿Por qué es que Dios lo permite? ¿Por qué Él lo dice simplemente que no? Hablemos más acerca de esto en un momento. Había propósitos múltiples que aún podemos ver, propósitos que a lo mejor no podemos ver también. Pero una razón no pudiera ser que el Señor permitió esto por amor a nosotros, por el futuro de su pueblo,
por amor a generaciones futuras de creyentes. Es obvio. Fue guardado por nosotros, ¿no? Así que sabemos que tenía un propósito para nosotros, pero quiero decir esto sabiendo que esta batalla en la que estamos involucrados, esta guerra a la que hemos sido enviados, conociendo tristemente nuestra familiaridad con el fracaso. Conociendo, como dice el libro de Santiago, de que nosotros tropezamos de muchas maneras. Y conociendo la tristeza que sentiríamos. Estoy hablando no solamente a las personas ciertamente redimidas, personas que no son salvas. El pecado no le afecta a usted de la manera en que afecta a un hijo de Dios. Pero conociendo nuestro deseo de agradar a Dios, conociendo nuestro deseo de ser fieles a nuestro Salvador y conociendo el dolor, la tristeza, la decepción, la tristeza, aún a veces la desesperación que está asociada con nuestro pecado. No puede ser de que Dios permitió esto para el beneficio que nosotros necesitaríamos mientras que luchamos para una salvación final. Está garantizada por la obra terminada de Jesús, pero aún así hay un aspecto final de la salvación, la glorificación. No estamos ahí aún. No estamos ahí aún. Al preservar esta historia, se nos da una imagen verdadera de la diferencia entre un Judas y un Pedro. Le dije, Lucas organiza esto lógicamente, pero la manera en que él ha organizado esto. Usted tiene la traición, versos 47 al 53, el cumplimiento de otra predicción de Jesús, una promesa de Jesús. Usted tiene la traición por Judas y justo después de eso, ¿qué es lo que usted tiene? Usted tiene la negación de Pedro. ¿Cuál es la diferencia entre las dos escenas? Porque es que Pedro no es un Judas. ¿Cuál es la diferencia? Comparémoslos por un momento. Uno es explicado por la ausencia de la fe salvadora. Judas no tiene la fe salvadora. Judas no tiene fe en Jesús como el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, el Dios en carne humana. Él no tiene un entendimiento de Jesús y Judas está la ausencia de la fe salvadora. Así que de una mano usted tiene la ausencia de la fe salvadora y de la otra mano usted tiene el fracaso de la fe imperfecta. ¿Se da cuenta? La verdadera fe, fe genuina. Pedro es el que hace esa confesión, que Jesús dice, la carne y la sangre no te reveló esto a ti, mi Padre en el cielo te lo reveló, mientras que usted es capaz de dar una descripción exacta de quién yo soy. Pedro tiene la fe salvadora, pero no es una fe aún perfeccionada. Así que es capaz de esta debilidad, es capaz de rendirse a este tipo de temor. Así que usted tiene un hombre sin fe salvadora y luego tiene al otro hombre con una verdadera fe y aún así es una fe imperfecta. En una mano usted tiene una traición premeditada. De la otra mano usted tiene la resolución de una temor y debilidad no esperada. Un hombre planeó esto, el otro hombre no lo planeó. Un hombre eventualmente va a conocer una tristeza mundana que lleva a la muerte. Judas conoce el arrepentimiento y se ahorca a sí mismo, y su sentido de arrepentimiento no lo lleva a Dios, sino lo asegura a Cristo en términos de aferrarse de Jesús con fe salvadora. Eso no es lo que sucedió con Judas. Pedro, de la otra manera, él conoce el tipo de tristeza que manifiesta salvación. Va a revelar y demostrar que Pedro es un hombre que ciertamente cree en Jesús y ciertamente ama a Jesús, la manera en que él responde a su pecado, mientras que Pedro le restaura a él. Oímos que se leyó esto por el pastor Phillips, mientras que Pedro le restaura. Mientras que Cristo le restaura, Pedro es restaurado. Uno guía a aquellos quienes odian a Jesús, el otro sigue a Jesús al ámbito en donde él está siendo odiado. Uno pretende tener amor con Jesús con un beso, el otro sigue a Jesús porque su amor es genuino. El amor de Judas era pretendido. El amor de Pedro era verdadero. Así que ellos ambos se encuentran a sí mismos en medio de los enemigos de Cristo, pero son hombres muy diferentes, con metas muy diferentes. Puestos lado a lado para nosotros por el Espíritu de Dios.
Quiero preguntarle esta mañana, ¿quién es usted? ¿Dónde está usted parado? ¿Es usted un Judas que se encuentra a sí mismo en medio del pueblo de Dios, pero usted no conoce la fe verdadera de salvación? Por lo tanto, usted no conoce un verdadero amor genuino por Cristo. Todos pueden aceptarlo. Todos pueden contarle como ser uno de nosotros. Usted suena como nosotros. Usted hace las cosas que hacemos, pero en realidad la fe de salvación no está ahí. ¿O es usted, Pedro, quien a pesar de los fracasos y a pesar de los tropiezos, cuando Cristo le pregunta, ¿me amas? Usted es capaz de apelar al conocimiento soberano de Dios y decir, Señor, tú conoces todas las cosas y tú sabes que yo te amo. A pesar de mis fracasos y mi vergüenza, mi dolor y mi tristeza y mi corazón quebrantado, tú sabes que te amo. ¿Quién es usted? ¿Dónde está usted? ¿En qué lado está usted? Al guardar esto acerca de Pedro, no solamente nos anima mientras que pensamos acerca de la diferencia entre un Judas y un Pedro, también continúa a testificar a nosotros de nuestra necesidad de depender de nuestro Dios. Porque no importa qué tan fuerte nuestra relación es para ser fiel, no importa cuál es nuestro sentido de nuestra propia devoción hacia Cristo, qué tan fuerte pueda ser para nosotros o parecer para nosotros. Somos capaces de fracasos que nosotros no creemos que somos capaces de hacer. ¿Escucharemos a nuestro Dios cuando Él nos dice que necesitamos buscarle a Él constantemente? Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Lucas 18:1, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Lucas 21:36, más velad en todo tiempo orando, para que tengáis fuerza para escapar todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en el pie delante del Hijo del Hombre. Romanos 12:12 dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Por qué todas estas palabras acerca de la devoción a la oración? Porque nosotros no estamos más conscientes de nuestra dependencia absoluta en Dios que cuando nosotros honestamente y sinceramente estamos orando. Podemos decirlo de esta manera, que la evidencia de una confianza pecaminosa, peligrosa en nosotros mismos es cuando nuestras vidas están sin oración. Pedro es prueba de que el poder de la voluntad no es suficiente. No es suficiente. Pedro es prueba de que las mejores de las intenciones fallan si pensamos sostener esas intenciones por nuestro propio poder. La prueba de Pedro y la dependencia en Dios no solamente es para prepararnos para las tentaciones que vamos a enfrentar. ¿Usted ve eso? ¿Lo cree? ¿Lo conoce? ¿Acaso cambia la manera en que usted está viviendo? ¿Acaso le mueve a usted a arrodillarse? ¿Acaso lo lleva a usted a postrarse delante de su Dios? ¿Usted se da cuenta qué tan capaz usted es de las cosas que usted ahorita piensa usted que usted no es capaz de hacer? Así que vemos su confianza presuntuosa en la presencia de Cristo. Versos 31 al 34, y vemos un cambio en Pedro. Vemos una negación alimentada por pánico en la presencia de los enemigos de Cristo, una negación que él nunca creyó ser capaz de hacer. La tercera cosa que yo quiero que usted vea aquí es cómo su fracaso fue confirmado dolorosamente por el Señor Jesús. Verso 60, pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Solo Lucas nos dice esto es asombroso. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho.
Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Se da cuenta en el verso 61, donde el Señor dice que, en la Biblia dice que el Señor lo vio en blepo. Pues la palabra es una versión fortalecida de la palabra blepo. Yo veo o el ver, esto quiere decir de que él vio a Pedro intensamente. Las palabras salen de los labios de Pedro y el Señor Jesús pone sus ojos en Pedro. En una palabra, con solamente un vistazo, el mensaje fue enviado a casa. Porque inmediatamente lo que le sucede a Pedro, si usted se acuerda, él se recordó, perdón. Él vio a Jesús y se recordó. Un dicho del Señor, como él había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Por qué permitió esto Dios? Hablando acerca de razones relacionadas a nosotros, pero una razón que no nos usamos pasar de alto. Esta es parte de la salvación de Pedro. Esto es una parte de la salvación de Pedro y es el plan de Dios para Pedro. El plan de Dios para todos sus hijos es nuestra perfección. Somos la obra de Dios, como dije antes, no solamente objetos de su misericordia, pero proyectos de su misericordia. Él nos ha salvado, somos salvos. Es final, se ha terminado, logrado por la obra de Cristo. Y aún así hemos sido salvos. El Señor nos está santificando a nosotros. Y día tras día, y decisión tras decisión. Y situación de la vida tras situación de la vida, a pesar de nuestros fracasos y nuestros pecados que está haciendo el Señor, Él está construyendo en nosotros el mismo carácter de su Hijo. Y Él está construyendo, y su obra de construcción se lleva a cabo en el ámbito de la humildad. Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Así que el Señor, mientras que nos está enseñando y desarrollándonos y guiándonos, también está obrando, humillándonos, al mostrarnos quién nosotros realmente somos para que podamos aferrarnos de quién Él realmente es. Mostrándonos quién nosotros realmente somos para que podamos aferrarnos a quién Él realmente es. ¿Quién eres tú realmente, Pedro? ¿Eres alguien que no podía negarme? ¿Ese es quien tú eres? Ese no es quien tú eres. Tú eres alguien muy capaz de negarme 3 veces. La misma lección es una lección que Pablo tuvo que aprender. 2 Corintios 12:9. Y él me ha dicho, ¿se acuerda que Pablo tiene esta espina en la carne y le pide al Señor que lo quite 3 veces? ¿Cuál es la respuesta de Pablo para él? Mi gracia es suficiente para ti. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú no necesitas que se te quite la espina, me necesitas a mí. Usted no necesita mejores circunstancias, usted me necesita a mí. Usted necesita el que se le remueva un recordatorio de que tan débil usted es. Usted me necesita a mí. Porque usted ve, mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta de Pedro dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias por amor a Cristo. Por cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Esta mirada dolorosa de Jesús al mismo tiempo tenía una gracia poderosa, porque ¿qué dice? Dice que aún mientras que Jesús está siendo maltratado, mientras que Él está siendo maltratado, Pedro está en su mente. Las palabras salen de la boca de Pedro y los ojos de Jesús se fijan en este discípulo a quien Él ama. Su fracaso no quiso decir de que Cristo se divorció a sí mismo de Pedro, más bien existe ese recordatorio doloroso, lleno de gracia de lo que yo te dije, hijo, por adelantado.
Estoy seguro de que Pedro no pensó acerca de esto inmediatamente, pero esa mirada dolorosa también estaba llena de gracia en que, así como Cristo le había dicho a Pedro acerca del fracaso por adelantado, Cristo le dijo a Pedro acerca de la recuperación por adelantado. Así que si las palabras de Jesús fueron ciertas acerca del fracaso de Pedro, y las palabras de Jesús también son ciertas acerca de la recuperación de Pedro. Yo oro por ti que después de que te arrepientes y lo harás, fortalezcas a tus hermanos. Esa es la gracia de Dios. Escuchen, nuestros fracasos en sí mismos no tienen poder para desarrollarnos. De hecho, en el pecado, por la mano de Dios, en el pecado, es el propio grupo de castigo. ¿Se da cuenta usted de eso? Como un hombre dijo, el pecado es su propio vengador. El pecado tiene su propia venganza. Usted escoge el pecado, usted escoge dolor. Usted escoge pecado, usted escoge pérdida. Usted escoge pecado, usted escoge destrucción, dolor, devastación, muerte. Eso es lo que hay en el pecado. Pero un Dios lleno de gracia que le hace a usted su hijo, quien le escoge a usted antes de que usted naciera y lo trae a usted a sí mismo y lo asegura a usted a sí mismo por la obra terminada de su hijo. Este Dios está obrando en su vida de tal modo que esas cosas que quebrantan su corazón y quebrantan el corazón de Él entonces por su gracia y poder le da la vuelta a esas cosas para desarrollarle a usted y hacerle a usted algo que usted no sería aparte de esto, y Él le usa a usted para la gloria de Dios en los días que siguen después de eso. Porque si usted ciertamente está salvo, ¿qué hace usted con sus pecados? Usted se arrepiente de ellos. Usted se aparta de ellos. Usted se aferra al camino de la obediencia que Dios pone delante de usted. Esto significa que a pesar de nuestra lucha con el pecado, a pesar de nuestras decepciones en nosotros mismos y nuestras fallas y desánimos, nuestro futuro es un futuro de esperanza. Porque Dios va a terminar lo que Él empezó. Filipenses 1:6, y estoy seguro de esto, dice Pablo, que Él que empezó una buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 1 Corintios 1:6, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado entre vosotros. De manera que nada os falte ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra confianza. Dios es fiel. Nuestra confianza no está estacionada en nuestra fidelidad, nuestra confianza está estacionada en la fidelidad de Dios. La pregunta es, ¿le pertenece a usted esta esperanza? ¿Le pertenece a usted esta esperanza? ¿Se da cuenta? El fin no puede ser verdadero sin la entrada. Esto es lo que encontramos a veces. Las personas quieren reclamar las promesas del Evangelio. Ellos quieren reclamar el fin, el resultado que se promete en el Evangelio, pero nunca han conocido el poder del Evangelio. Así que ellos quieren ser asociados con el resultado, con el final, pero ellos nunca han entrado al Evangelio. Aquí hay personas entonces que están sentadas delante de la persona de Dios, cuyos corazones no han sido transformados, no tienen vida eterna, no conocen a Jesús en verdad. Y hay un sueño satánico y demónico mientras que se les enseñan que se tienen que aferrar a las promesas del Evangelio, pero nunca han entrado. Jesús dice en Mateo 7 que han entrado por la compuerta angosta. Y solo después de que usted pueda decir en verdad que usted ama a Jesús, que usted conoce este tipo de pastoreo que vemos en el caso de Pedro. Quiero preguntarle si usted ha entrado alguna vez. ¿Usted ha confesado a Jesús como Señor? ¿Alguna vez se ha visto a usted mismo como el centro que usted es? Y se ha apartado de esta vida, de estar perdido por la gracia de Dios para aferrarse
aferrar al Hijo perfecto de Dios y todo lo que Él ha logrado por los pecadores. Usted ha confiado alguna vez en Cristo para recibir vida. Usted ha entrado a las puertas angostas. Es solo después de que usted haya entrado, de que el final, entonces, el resultado, entonces, le pertenece a usted. ¿Conoce usted a Jesús? Y si usted le conoce, yo le digo a usted, usted debe de continuar buscándole. Es una cosa extraña, ¿no es cierto? En la misma vida conocemos el dolor del pecado y la promesa y el poder del Evangelio. Que a veces en el mismo momento conocemos la tristeza del pecado y la esperanza de la salvación. ¿No está usted agradecido por la gracia de Dios a usted? Le voy a preguntar de nuevo, ¿no está usted agradecido por la gracia de Dios a usted? Porque si no fuera por Jesús, nosotros estaríamos perdidos. Oremos. Señor, de nuevo nosotros nos apartamos de tu palabra y decimos que es Salvador. Y es un misterio para nosotros, Señor, como tú tomas lo que tú odias, y ciertamente tú odias el pecado. Y lo juzgas y lo disciplinas en el caso de tus hijos. Y aún así lo que tú odias, por tu grandeza y tu poder y tu soberanía, tú eres capaz de guiarnos a través de esto de una manera que puede resultar en fines que tú has diseñado que son santos. Estamos tan agradecidos de que somos objetos de tu misericordia y proyectos de tu misericordia. Tú nos estás desarrollando a nosotros a pesar de nuestras fallas. Señor, tú nos estás conformando de una manera progresiva y continua a la imagen de Jesús. Estamos tan agradecidos por el perdón, de que es lleno, de que es pleno, gratis y completo. Estamos tan agradecidos de que tenemos un sacerdote alto que es misericordioso, que tu trono está siendo descrito como un trono de gracia, donde venimos para recibir ayuda en nuestro tiempo de necesidad. Estamos agradecidos por tu paciencia hacia nosotros, tu fidelidad a nosotros. Confesamos que nosotros no somos fieles, pero tú lo eres. Estamos agradecidos de que tú nos sostienes en tus manos y nuestra salvación, por lo tanto, está asegurada. Y tú obra en todas las cosas, obrando todas las cosas juntas para el bien para de aquellos que te aman, que son llamados de acuerdo a tu propósito. Algún día, Señor, tú nos glorificarás y seremos como Jesús cuando veamos a Jesús. Te damos adoración y gracias. Y oro por cualquier persona en este auditorio que no puede confesar esto en verdad, que no ha entrado. Por lo tanto, el fin no le pertenece a ellos. Señor, que ellos puedan entrar hoy por la compuerta angosta y puedan ver hoy que Jesús es el único Salvador dado a los hombres, que aparte de Jesús no hay nada, sino que la expectación segura de un juicio eterno. Pero en Cristo hay un perdón que es pleno y gratis, hay vida eterna. Y buscamos a tu Hijo, Señor, esta noche. Que nosotros, tu pueblo, siempre estemos agradecidos y siempre orando. Y siempre conscientes de que tanto te necesitamos. Deja deshacernos de nuestra confianza en nosotros mismos y echemos nuestra confianza en Cristo. Oro por esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter,